invitamos a la siguiente ponencia con el equipo de Pfizer, que comenzará en un par de minutos.
ponencia con el equipo de Pfizer que comenzará en un par de minutos.
días a todos. Gracias a todos los presentes por estar aquí con el Comité de Medical Expo en el auditorio número 3. Les recordamos que en el stand 322 están teniendo campaña de vacunación de Pfizer. Y para abrir este auditorio nos acompaña Pfizer con el foro de Pfizer. Damos inicio a este programa lleno de conocimiento e innovación en el ámbito de la salud con la doctora Norma Angélica Matías Juan, especialista en pediatría, su especialidad en infecciología pediátrica, médico adscrito al Departamento de Pediatría, Hospital de Infecciología CMNR, diplomado en epidemiología, profesora ayudante del curso de pediatría CMNR, profesora en el curso de biología de la subespecialidad de infectología CMNR, quien nos trae el tema la vacuna como estrategia de prevención en la resistencia bacteriana. Un fuerte aplauso para recibirla, por favor. Hola, buenos días. CMNR quiere decir Centro Médico Nacional de la Radio. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos médicos. Sí, o médicos chiquitos de formación. Bueno, vamos a hablar de un tema muy relevante que es cómo, dentro de todas las estrategias que hay en el mundo para reducir la carga de resistencia bacteriana o de la vacunación, vamos a hablar de eso. La siguiente, por favor. La siguiente, mis conflictos de interés, tengo conflictos de interés, dentro de este es un evento organizado por país. Lo que vierto en esta presentación es estrictamente derivado del análisis de la literatura científica. La siguiente, por favor. Bueno, pues quiero hacer más grande la pantalla, pero lo que quiero que veamos aquí es la carga que tiene la resistencia bacteriana hoy en día. En el 2012 aproximadamente salió una publicación de Reino Unido donde decía que para el año 50, para el 2050, si continuamos como vamos, cerca de 10 millones de personas se van a morir en un año por derivado de las infecciones resistentes a los antibióticos. Esto ha sido discutido en diversos foros. Tiene una realidad, que es que la resistencia bacteriana cada vez es un problema mayor. Aquí podemos ver, por ejemplo, que cerca de 5 millones de personas se mueren en un año esto fue en 2019, es una publicación de Lancet, donde se mueren 5 millones de personas por infecciones relacionadas a la resistencia bacteriana. De todos ellos, 1.5 millones son directamente por bacterias resistentes. Esto quiere decir que una persona que tiene cualquier padecimiento y que adquiere una infección bacteriana se va a morir en esa cantidad, ¿no? 1.5 millones. Cuando hablamos de relacionadas, son aquellas personas que ingresaron a lo mejor por una neumonía, por neumococo, llega una neumonía y ingresa y entonces le ponen un catéter porque está grave y además le ponen un sello pleural porque tiene una neumonía complicada y derivado de eso adquiere otra bacteria y esa bacteria es más resistente y entonces derivado de eso también una bacteria llega por sangre. Es otra infección. Llega un momento en que ha recibido tantos esquemas de antibióticos que ese paciente ya no se va a salvar porque ya es resistente a los antibióticos. Y entonces se va a morir. No se murió por el neumococo, se va a morir porque todas las complicaciones alrededor. La siguiente, por favor. Estas tampoco se logra ver bien, pero estas son los agentes microbiológicos que con mayor frecuencia nos causan estos problemas. Y aquí podemos ver en primera instancia Escherichia coli. Escherichia coli es una enfermedad, es una infección que con frecuencia afecta a los pacientes que están hospitalizados. Es seguido por otra bacteria, se llama Acinetobacter baumannii, que también tiene muchas características de resistencia. Y tenemos ahí en cuarto lugar el Streptococcus pneumoniae, tenemos Staphylococcus aureus y tenemos todas las demás, Pseudomonas aeruginosa y todas las demás. Estas son las bacterias que generan
aproximadamente el 73% de las muertes. Se dice que puede estar ocasionando alrededor de 700.000 muertes. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí, bueno, también se ve muy pequeño, pero lo que trato de que ustedes vean es que la resistencia bacteriana tiene muchos mecanismos. A veces pensamos que solamente se trata de que produce metalactamasa de efecto extendido o metalactamasa, que es una enzima que va a romper al antibiótico. No, las bacterias tienen muchos mecanismos, entre ellos tiene proteínas en la superficie que hacen, son proteínas que ayudan a determinar una bacteria y que les sirven para alimentarse. Pero estos puentes por donde ingresan los antibióticos, a veces las bacterias han aprendido a esconder esas estructuras que se llaman porinas, las esconde. Y entonces cuando las esconde el antibiótico ya no tiene por dónde entrar. Hay una diversa cantidad de estas porinas. Otro es que producen bombas de expulsión. Las bombas de expulsión son proteínas que tienen en la estructura o la membrana que actúan por mecanismos de cargas eléctricas. La idea es que el antibiótico entra y se acumula para generar su acción. Estas bombas de expulsión lo que hacen es que en cuanto llega al espacio periplásmico el antibiótico, la bomba de expulsión lo saca. Llega el antibiótico, lo saca. Y eso evita que se concentre y que ejerza su acción. Entonces es una gran cantidad de mecanismos. En el cuadro de allá, en la parte de arriba, lo que tiene es, en esta parte de acá habla de los mecanismos con los que nace la bacteria. Pero a veces estas bacterias que ya nacen con un mecanismo se le heredan a otras. No nada más a sus hijas que siguen naciendo con el mismo problema, sino se las pueden pasar a través de diversos mecanismos a sus bacterias vecinas. Entonces, si antes solamente teníamos Staphylococcus resistentes a la vancomicina, ahora vamos a tener Staphylococcus resistentes a la vancomicina, porque aunque hoy es sensible, el Enterococcus se lo transmite a través de diversos mecanismos. La siguiente, por favor. De ahí entonces que pues la OMS ha establecido que se tienen que ejercer acciones para controlar el uso de antimicrobianos. Indudablemente, aunque el uso de antibióticos no es la única causa de la resistencia, es la más importante, es casi la determinante, sobre todo para seleccionar a bacterias. ¿Qué quiere decir esto de selección? Tengo una población bacteriana, mi tubo digestivo o el tubo digestivo de un bebé. Resulta que le da diarrea al ese bebé y entonces la mamá lo lleva al pediatra, y el pediatra ¿qué hace? Le da antibióticos. Aunque es una diarrea viral, ¿no? Es viral. Y lo que hay que hacer con la gran mayoría de las diarreas es darles agüita. No, les ponen antibióticos, les digo porque así llegan a la casa. Les ponen antibióticos. Y entonces este bebé tenía una población grandísima de bacterias que eran susceptibles a ese antibiótico, pero había dos por ahí que eran pseudomonas que no eran susceptibles a los antibióticos. ¿Qué sucede? Cuando llega esos antibióticos, se van las porinas, barre con toda la biota normal, pero esas dos pseudomonas que estaban ahí, que no generaban ningún problema, empiezan a crecer, a hacerse muchas, y entonces nos lleva al niño a una sepsis por pseudomonas. Eso se llama selección bacteriana y es lo que pasa en la mayor parte de los pacientes que reciben esos antibióticos. La siguiente, por favor. Dentro de todo lo que sabemos que se ha establecido para evitar la resistencia bacteriana, lo más importante pues es la infección. Si no hay infección, no se viene encadenado de más, incluyendo la resistencia bacteriana. Entonces, hay vacunas que ya están en el mercado, que ya tenemos experiencia con ellas, que es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, que son vacunas que se ponen a los lactantes en la primera etapa de la vida, y la vacuna contra la tifoidea. Estas tres vacunas, el impacto que generan solitas
es que evitan 106,000 muertes en el mundo. Eso es lo que se ha estimado. Si nosotros a esas 3 vacunas le agregamos otras vacunas como la vacuna de la tuberculosis, una vacuna nueva, porque bueno, hay mucho que hablar de la vacuna de tuberculosis que tenemos ahorita, pero una vacuna contra tuberculosis y una vacuna contra Klebsiella pneumoniae, se van a evitar 543,000 muertes solo por estas vacunas. La siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, lo que se ha estimado. Estas estimaciones han sido coordinadas por la Organización Mundial de la Salud acerca de, con grupos colegiados, expertos que se han establecido en diversas partes del mundo. Y aquí podemos ver la cantidad de millones de dosis de antibióticos que se pueden ahorrar con la implementación de vacunas. Por ejemplo, aquí si en una población tenemos que los bebés pueden estar vacunados en un 90%, o sea, yo tengo una población y el 90% los vacuno, vamos a tener un ahorro de 37 millones de dosis de antibióticos. Fíjense, solamente esa implementación. Eso sucede en muchos países. En México, a pesar de que ponemos la vacuna de neumococo, tenemos muchos problemas, que por qué no hay, que por qué no fue, que porque se murieron mocos y no saben que no importan los mocos, los pacientes se tienen que vacunar. Y entonces dejamos de vacunar a los niños. Ese 90% de la población en México, a pesar de que es una vacuna disponible, pues no existe, ¿no? La siguiente. Y obviamente, si nosotros ahorramos antibióticos, si nosotros no tenemos infecciones que nos lleven a otras infecciones, pues vamos a tener que se van a evitar cerca de 27,000 muertes solamente por estas vacunas, teniendo estreptococo pneumoniae, tifoidea, malaria y tuberculosis en pequeñas poblaciones. Obviamente también cuando hablamos de ahorros, hablamos de DALI. ¿Saben qué es un DALI, verdad? Los DALI son los gastos económicos por inhabilitación de los pacientes, ¿no? Porque están discapacitados, porque no pueden trabajar, eso ahí se transforman los DALI. Se ahorrarían 1.5 millones, 50 millones de costos hospitalarios se ahorrarían por el uso de vacunas y 879 millones de productividad perdida. La siguiente. La Organización Mundial de la Salud, entonces, el año pasado, en el 2024, lanzó toda una estrategia mundial para saber cómo las vacunas pueden impactar toda esta situación de resistencia bacteriana. Y finalmente, como todo en la salud pública, pues tiene que reflejarse en costos y en beneficios para toda la población. Y aquí lo que se puede ver, aquí, bueno, que no se puede ver bien porque está chiquita la pantalla, aquí lo que podríamos ver es que en verde se habla de las estrategias de alto impacto, que pueden tener alto impacto. Y en amarillo las de mediano impacto. ¿Impacto sobre qué? Impacto sobre costos. El primer círculo azul quiere decir sobre muertes, el siguiente sobre estancias hospitalarias, el tercero sobre DALIs. Y así, los elementos que evaluamos para ver qué tanto las vacunas pueden tener eficacia. La siguiente. Y aunque esta lámina que ven está un poquito como pesada, lo único que quiero que vean es que lo que está en verde es lo que genera mayor impacto. Y eso que está en verde, ahí habla de la vacuna de neumococo. Es una de las que más impacto puede generar en ahorro de costos, ahorro de vidas, ahorro de estancias hospitalarias. Las primeras dos son de neumococo. El amarillo, que es un impacto intermedio, esto es para el que está hasta allá, es para productividad perdida. La siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, menos impacto, y en estas, aquí de lo que hablamos es de otras medidas que pueden ser implementadas
pensadas pero no han sido implementadas, como que es la producción de nuevas vacunas que vienen en el futuro. Estas nuevas vacunas son vacunas, por ejemplo, contra Klebsiella pneumoniae, que ya vimos que es uno de nuestros principales problemas, contra Escherichia coli, que es uno de nuestros principales problemas, sobre todo en área hospitalaria. Cuando hablamos de la comunidad, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, pero cuando hablamos de situaciones de hospitales, tenemos E. coli, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella. Hace no mucho, no sé si escucharon, que hubo una alarma en el norte del país porque las nutriciones parenterales estaban contaminadas con Klebsiella oxytoca. La Klebsiella oxytoca, que es familiar, prima hermana de Klebsiella pneumoniae, no solía ser tan virulenta. Pues resulta que contaminó las nutriciones y era una bacteria muy resistente, y derivado de esto tuvieron una gran cantidad de muertes en un hospital. La siguiente. Entonces, ¿qué estrategias se implementan? Pues aparte del agua potable, el saneamiento ambiental y la higiene de manos, que es básica. Todos los que estamos en salud estamos muy sensibilizados de que necesitamos lavarnos las manos. La higiene de manos es básica. Pues además agregamos las vacunas, y esto se calcula que en corto tiempo puede evitar más de 337,000 muertes. La siguiente, por favor. La siguiente. Y evidentemente, si nosotros implementamos todas estas medidas, pues vamos a llevar a una disminución en las infecciones nuevas por agentes resistentes. La siguiente. Entonces, el impacto sobre la resistencia bacteriana, el ejemplo, vamos a hablar de neumococo. ¿Por qué de neumococo? Porque es una de las bacterias más importantes que adquirimos en la comunidad. A veces en los hospitales pues ya tenemos esas bacterias resistentes, pero hay muchas cosas que podemos hacer en una persona sana. Un individuo sano que a veces no se quiere vacunar. ¿Y por qué me voy a vacunar si estoy sano? A mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, y resulta que no sé que si tengo factores de riesgo y termino en una cama de hospital, o por lo menos, hablando de influenza, 3 días en cama, con dolor de cuerpo, con fiebre elevada y en muy malas condiciones, ¿no? Y ya me levanto a trabajar al tercer día porque ya no me dieron más capacidad, con muchos problemas. Entonces, neumococo es una bacteria que puede vivir en nosotros estando sanos, pero ¿qué pasa si tengo a un familiar que tiene diabetes, o que tiene VIH, o que tiene un cáncer, o que está recién trasplantado, o que es un bebé muy pequeñito? ¿Qué pasa? Yo le transmito esta bacteria, este neumococo que tengo aquí, porque no me quise vacunar, porque estoy sano. Bueno, fumo y tomo, pero estoy sano, ¿no? Porque pensamos que fumando y tomando estamos sanos, y resulta que hoy hay mucha evidencia de cómo el cigarro y el alcohol, claro, si me tomo una copa no pasa nada, yo anoche tomé una copa, si me tomo una copa no pasa nada, pero si estoy cada semana tomando, y cada semana pues como se me pasan las copas, cuidado, porque el sistema inmunológico se va afectando de manera progresiva cuando tomamos de esa manera. Y entonces no me vacuno contra el neumococo, y aparte de contagiar, yo también puedo terminar en el hospital, pero además contagio a una persona vulnerable que se puede morir por ese neumococo. Entonces, dentro del escenario clínico de este neumococo tenemos sinusitis, neumonía, otitis, que son quizá los menos problemáticos, aunque hay neumonías complicadas que también llevan a la muerte, meningitis y sepsis. La siguiente. Creo que vamos a ir a despertar a nuestro... Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, porque ya los he repetido varias veces, ¿no? Tenemos que un individuo que se vacuna, vamos a tener 2 tipos de beneficios. Por un lado, cuando un bebé, por ejemplo, se vacuna de influenza, pues no va a tener infección respiratoria. ¿Qué pasa si tuviera infección respiratoria? Bueno, por un lado, esta vacuna va a disminuir primero que se enferme, ¿no? Y como no se enferma, no va a llegar al hospital. Y como no va a llegar al hospital, pues tampoco va a necesitar
antibióticos de amplio espectro. Y como no van a necesitar antibióticos de amplio espectro, pues tampoco se va a tener las complicaciones. Y está un beneficio alterno. Aparte de todo esto que ya comenté, aparte de cuando si un bebé se vacuna contra influenza, no va a ser necesario que llegue con el pediatra y que el pediatra le dé mucho estrés y de antibióticos. Aunque sea influenza, porque ustedes saben, cuando un niño tiene fiebre, a todo mundo la fiebre nos inquieta y no, es que si tiene fiebre, tiene 40, ¿cómo lo vas a dejar sin antibióticos? Bueno, las reacciones virales causan temperaturas de 40. Y entonces, pero entonces, si este niño no le dio influenza, tampoco va a recibir antibióticos innecesarios, ¿no? Y viene esa parte del beneficio de las vacunas. La siguiente. Y bueno, esta gráfica, que es lo único que tratamos de definir aquí, seguimos con el neumococo, es como las vacunas pues también pueden impactar de manera directa a un microorganismo resistente. Como todos ustedes saben o sospechan o han escuchado, los neumococos, hay más de 100 tipos de neumococos. Y se llama serotipos, cada uno de ellos es serotipo dependiendo del azúcar que tienen en su estructura de la cápsula. Y cada serotipo tiene diferente tipo de resistencia, patrón de resistencia. Conocemos serotipos que típicamente son resistentes, como el 23, como el 19A, es resistente, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa si yo pongo una vacuna contra este serotipo? Pues evidentemente voy a tener infecciones por este microorganismo resistente. De acuerdo a evaluaciones que se tienen, entonces vemos como en la columna gris grande está cuando se implementa la vacuna de neumococo. Y vemos como a partir de ahí empieza a caer la resistencia bacteriana por las infecciones de neumococo. La siguiente. En otros países pues, también se ha evaluado esta parte del neumococo, este es metaanálisis que se hizo de diversos países. Sabemos también que no hay una vacuna de neumococo, hay varias vacunas de neumococo. En México la vacuna jugada que se trata de serotipos, pero hay países donde se ponía de serotipos, como es esta no es exacta, no, olvídense. Aquí podemos ver cómo en este metaanálisis, lo que observamos es como aquí se ve, por ejemplo, en Chile, la caída tan importante de la resistencia bacteriana. El rojo, lo que tenemos en rojo es penicilina, la resistencia a penicilina. En verde está como hacia un poquito, estamos en la cerca de Chile, es cefalosporinas de tercera generación. Y lo que vemos ahí en verde más oscuro es eritromicina. Entonces, ¿por qué un neumococo? Pues se hace varios antibióticos para ver cuál es sensible y cuál no. Vemos como la conducta es variable dependiendo de los países. ¿Por qué? La siguiente. Porque en diversos países, los diversos países ponen diferentes tipos de vacunas. Entonces, el impacto que se genera va a depender del tipo de vacuna que se esté utilizando. Porque nosotros utilizamos de serotipos. Estos serotipos incluye al serotipo 19A, que sigue siendo un problema, sigue siendo un problema para nosotros. Entonces, la vacunación, cuando continuamos hablando de la evolución de la vacunación, es cuando nosotros implementamos una vacuna específica va a quitar a los serotipos que están en la vacuna. ¿Por qué? Porque estas vacunas más jugadas van a eliminar el estado de portador. Yo ya no voy a tener el neumococo. Yo no me vacuno, tampoco el neumococo va a estar en vía respiratoria. Y entonces eso va a generar que yo ya al no tener el neumococo puede llegar otro neumococo diferente que esté en la vacuna. Se le conoce como reemplazo de serotipos. Ya tengo la vacuna llega a llegar y esos que llegan
también los residentes nuevos que llegan también van a generar problemas. Entonces, esto va a ser muy diferente también dependiendo de la vacuna que se utiliza la siguiente. Y ahora sí, es la que quería mostrar de los diferentes países. Estos países, por ejemplo, utilizaban vacunas de 10 serotipos. Quiero ver que en azul, la más grande de la que va así, en azul están los serotipos que tienen la 7 valente. Cuando nosotros utilizamos la 7 valente, todos los que nacieron en el año 2007 ya recibieron la vacuna de 6 serotipos. Los que nacieron en 2011, aquí en México, ya tienen la de 6 serotipos. Ustedes ¿en qué año nacieron? Están muy chiquitos. No, todavía no. Todavía no las bien. Pero bueno, ahí en verde claro vemos la 19A, el serotipo 19A. Y si se dan cuenta cómo va creciendo en la gráfica lo verde, ¿no? Ese es el 19A. En estos países se utilizaron vacuna de 10 serotipos, la siguiente. Y en estos países se utilizaron vacunas de 3 serotipos. Ojo, por ejemplo, en Uruguay es una población mucho más pequeña que la nuestra, pues se vio el impacto tan importante que incluye el 19A aquí en México. México seguimos teniendo problemas 19A, pero algo importante que vean es que no ha cambiado. Prácticamente sigue la misma cantidad de 19A. Y esto quiere decir que nuestro problema, más que de implementación o de tipo de vacuna, es que no tenemos coberturas adecuadas, porque siguen habiendo serotipos. Por ejemplo, aquí también en moradito tenemos el 3AA. Y siguen habiendo otros serotipos, no nada más 19A. Y esto es secundario a que nuestras coberturas de vacunación son bajas. Y tenemos también que para que yo llegue ciertos serotipos necesito anticuerpos muy altos. Y esto quiere decir que necesito un esquema completo. En México tenemos este problema. No estamos teniendo esquemas completos. Tenemos las pastillas de niños que tienen 2 dosis. No les ponen en el refuerzo. O a veces nada más tienen una dosis. Y entonces seguimos teniendo problemas que no están recibiendo esquemas completos. Claro, la población de Uruguay es así, la población de México es enorme. En México nacen, antes del COVID nacían 1.8 millones de niños. Ahorita ya estamos cerca de los 2 millones de niños, algo con el COVID que empezaron a nacer en el mes. La siguiente, por favor. Esta es una diapositiva. Y lo único que quiero que vean es lo que representan los círculos son las poblaciones bacterianas que pueden ser evitadas, que se pueden eliminar solo con la vacunación. Tomando en cuenta que todo es 100% y que esas zonas redondas son microorganismos que podemos eliminar gracias a la vacunación, nos quedaría un muy bajo porcentaje de muertes por infección. Entonces, pues nada, la siguiente. Solamente para recordar de las conclusiones es que no se nos olvide a todos, pero en especial a los médicos, porque somos los que damos los antibióticos, que no se nos olvide que la resistencia bacteriana es un muy serio problema de salud pública, que en este momento podemos determinar que 5 millones de muertes en el mundo son secundarias a este microorganismo. Esto como neumonía está incluida de las bacterias que pueden ser resistentes a los antimicrobianos. Y bueno, recordar que el uso, mal uso y abuso de antibióticos, todos van a tener un impacto sobre la biota, todos. Nada más que tenemos justificación cuando realmente necesitamos el antibiótico. Cuando no lo necesitamos, pues es un riesgo innecesario. Y bueno, nada más recordar eso, que las vacunas no vienen contra enfermedades y ya previenen contra enfermedades y todas las complicaciones derivadas de enfermedad que a lo mejor se va a haber resuelto. Seguramente ustedes saben que hay individuos que llegan a un hospital solamente porque van a que le paren el tabique.
¿no? Tiene sinusitis crónica y entonces es una programación programada, muy bien, llega para la programación quirúrgica. Y derivado de eso empieza después con fiebre. ¿Por qué? Porque hay una bacteria en la sangre, porque alguien no le puso bien el catéter, porque alguien se lavó las manos. Y entonces esa bacteria resulta que lo que lo lleva a la muerte. Cuando solamente fue a una reparación del caquique, ¿no? Ese fue pasado. Entonces, por eso la siguiente, espero que pues, todos seamos conscientes del beneficio de la vacunación y de la higiene de manos.